confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que quiero hacer es postrar. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado. Gracias, mi Señor, porque has sido bueno en gran manera. Gracias, Señor. Gracias porque no ha faltado tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Has extendido tu mano generosa, mi Señor. Nos das el alimento constantemente, nos vistes. Tenemos un techo bajo el cual cobijarnos. Y no conforme con esto, mi Señor, nos das muchas otras cosas más. Gracias por toda tu bendición. Gracias por tu generosidad. Pero ahora, Señor, queremos examinar tu palabra. Y al examinarla, mi Señor, queremos poner atención, considerar tu palabra. Y, Señor, danos entendimiento en todas las cosas. Permite, Padre Celestial, que tu palabra penetre profundamente en nuestras mentes. Allí seamos transformados en nuestra mente, mi Dios. Que toda nuestra vida sea transformada por medio de tu palabra. Que el Espíritu Santo hoy tome tu palabra y, mi Señor, la ponga en nuestras mentes y corazones. Y que allí tu palabra, mi Dios eterno, dé fruto. Que tu palabra, mi Señor, tenga el efecto que tú has querido. Por eso está en tu palabra, mi Dios. Y Padre, Señor, que el mismo Espíritu Santo nos dé la disponibilidad, la actitud necesaria de corazón también, para que podamos responder a tu palabra. Háblanos pues, mi Señor, y gracias te doy por lo que tú vas a hacer hoy en esta tu iglesia, en cada uno de mis hermanos, a través de tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene buenos consejos para nosotros. Es el título, Consejos para relacionarme con Dios. Déjenme decirles, mis hermanos, muchas personas buscan consejeros. Consejeros para, por ejemplo, de matrimonios o consejeros de otro tipo, mis hermanos. Y el objetivo es, cuando una persona va con un consejero de este tipo, es con la situación o con el propósito, mis hermanos, de que le ayuden a uno para que pueda uno ver las circunstancias de la vida de manera más objetiva, con el propósito de que uno pueda tomar decisiones adecuadas. Por eso va uno con un consejero. Hay consejeros matrimoniales, hay consejeros escolares. Por ejemplo, a los alumnos les enseñan a tomar decisiones, mis hermanos, con respecto a su labor académica. Eso pasa con los consejeros académicos. También hay consejeros laborales, mis hermanos, le enseñan a uno cómo trabajar de manera más adecuada en determinados tipos de trabajo. E incluso los presidentes, mis hermanos, tienen consejeros, nada más que le llaman asesores. Le llaman asesores, asesor en un área, asesor, pueden tener diferentes asesores. Y por último hay un jefe de asesores. Hay distintos asesores, mis hermanos, en diferentes áreas. Y eso es importante, mis hermanos. Sin embargo, déjame decirles que a veces los consejos que dan los asesores o que dan los mismos consejeros no son tan buenos como uno esperaría que fueran. Déjenme decirles, en cierta ocasión se me acercó una mujer, mis hermanos, se me acercó una mujer, le estaba dando ella a su hija un consejo de que se fuera a vivir con una persona durante un año, vivieran durante un año. Y si no le gustaba al final la relación después de ese año, entonces que se separaran. La verdad, mis hermanos, yo lo que creo es que el consejo, este consejo que esta mujer le estaba dando, y que era una mujer creyente, una mujer cristiana que le estaba dando a su hija, realmente esta mujer necesitaba consejo. Estaba dando un consejo, pero realmente ella necesitaba un consejo para ella y para su hija. ¿Saben, mis hermanos? Ustedes y yo, en ocasiones necesitamos consejos para diferentes situaciones en la vida. Y buscamos el consejo de familiares, buscamos el consejo de personas bien intencionadas con respecto a nosotros mismos. Déjenme decirles, mis hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, tiene los mejores consejos para ti y para mí. La Biblia, mis hermanos, es un manual de vida. Así como los aparatos eléctricos o los carros tienen manuales, una computadora cuando uno la compra, mis hermanos, uno
allí encuentra un manual. Cuando uno compra un teléfono, también allí uno encuentra un manual. Y esas son las guías que permiten que uno pueda utilizar de manera adecuada ese aparato. Déjame decirte que tú y yo tenemos un manual. Y es un manual de vida. Y el manual de vida que tú y yo tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, tiene los mejores consejos para darnos acerca de la vida y sobre todo, como veremos hoy, mis hermanos, acerca de la manera de cómo podemos relacionarnos con Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener una buena relación con Dios? Hace tiempo les comentaba, mis hermanos, que la palabra más importante de nuestro vocabulario es la palabra relaciones. ¿Por qué? Porque nuestros momentos más tristes, nuestros momentos más difíciles y angustiosos ha sido cuando tenemos relaciones rotas, quebrantadas. Y nuestros momentos más felices, nuestros momentos más gozosos, donde estamos más contentos, son cuando nuestras relaciones están bien. Déjame decirte, no solo nos relacionamos con otras personas, nos relacionamos también con Dios. Y tenemos que relacionarnos de una manera adecuada. Y si quieres que todo vaya bien en tu vida, debes aprender a relacionarte con Dios. Debes hacer esto, mis hermanos. Y eso es precisamente lo que quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos. David, el rey, rey de Israel, escribió varios capítulos o varios libros en la Biblia. Por ejemplo, la mayor parte de los salmos que están en la Biblia los escribió David. Algunos de ellos, otros los escribió Salomón, otros Moisés y algunos otros los escribieron otras personas. Y de David, mis hermanos, tuvo una larga vida sobre el reino de Israel. Dios lo había colocado allí. Y ahora se encuentra al final de sus días, David. Se encuentra ya viejo, cansado y enfermo. Y sabe David que pronto va a morir. David sabe precisamente esto. Y entonces decide ungir a su hijo Salomón, tomar a Salomón su hijo y colocarlo en el reino. A Salomón su hijo. Y antes de morir, mis hermanos, David le da consejos a su hijo para que pueda tener cómo debe andar delante de Dios y cómo debe relacionarse con Dios. Déjame decirte, estos consejos que están aquí en la palabra de Dios no solo fueron para Salomón, sino son también para ti y para mí. Estos consejos son para nosotros y nos dicen cómo podemos relacionarnos con Dios. Entonces, mis hermanos, lo que quiero compartirles hoy en esta mañana es 4 consejos de David, mis hermanos, para relacionarme con Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? 4 consejos. Esto es lo que quiero compartirles hoy en esta mañana. Primer consejo, mis hermanos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer para relacionarme con Dios? Primer consejo. En primer lugar, obedeceré a Dios. Anótalo ahí en tu boletín, en ese espacio que tienes. Obedeceré a Dios en todo lo que Él mande, en todo lo que Él me diga. David, mis hermanos, no solo le dice a Salomón, sino a todo el pueblo lo que tienen que hacer para relacionarse bien con Dios. Y dice el pasaje, mis hermanos, y yo quiero que lo lean junto conmigo, Primera de Crónicas 28:8. Vamos a leerlo, mis hermanos, dice así este pasaje. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Así dice este pasaje, mis hermanos. Lo que está diciendo es que tú y yo lo que debemos hacer es guardar e inquirir, dice el pasaje, mis hermanos. Dice guardad, lo puedes subrayar, no lo tengo subrayado ahí en la pantalla, pero por favor subráyalo. Dice el pasaje que hay que guardar. Lo que quiere decir, mis hermanos, cuando se refiere a un mandato, a un precepto bíblico, la palabra guardar es obedecer, es ponerla por obra, hacerlo, mis hermanos. Y lo que dice el versículo es que debe uno guardar y preguntar, dice el pasaje. No solo guardar, obedecer, sino preguntar, dice allí inquirid todos
los preceptos de Jehová vuestro Dios, es decir, inquirir, averiguar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea para ti, y eso tienes que obedecerlo, eso tienes que hacer, eso tienes que poner por obra. Mis hermanos, esto es importante. En otras palabras, lo que David está recomendando en este versículo es que se obedezca a Dios y se pregunte por su voluntad. No solo que se le obedezca, sino que se pregunte, que se tenga un deseo de buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida, en todos los aspectos. ¿Saben? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y esto es lo que tenemos que trazarnos como el propósito más alto de nuestras vidas. Buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos y obedecerlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, tenemos que hacer estas cosas. ¿Saben, mis hermanos? Dice el versículo, déjame decirte que hay un principio que tú y yo tenemos que seguir. Tenemos que seguir un principio, mis hermanos. Si busco la voluntad de Dios y la obedezco, esto tengo que hacerlo de manera diligente. Tengo que hacerlo pronto. En este asunto, mis hermanos, tú y yo tenemos que ser diligentes en conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que hacerlo pronto, tenemos que hacerlo bien, mis hermanos. Tenemos que poner atención en estas cosas. Déjenme decirles, mis hermanos, que la voluntad de Dios tiene dos aspectos, como lo vemos en la Biblia. Un aspecto, mis hermanos, es la voluntad de Dios general. La voluntad de Dios general, ¿qué quiere decir? Es para todo creyente, para todas las personas. Por ejemplo, mis hermanos, dice Primera de Pedro, o Segunda de Pedro, perdón, dice, mis hermanos, que Dios, el Señor Jesucristo, no ha regresado otra vez porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, quiere que todas las personas se arrepientan y puedan alcanzar a Dios. Eso está dentro de la voluntad general de Dios. Que todas las personas lleguen a conocerlo a Él, lleguen a conocer a Cristo Jesús, se arrepientan y tengan fe. Eso es parte de la voluntad general de Dios. También, mis hermanos, parte de la voluntad general de Dios es que todos vivan en santidad. Cuando se lee, mis hermanos, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, podemos ver allí cuál es la voluntad de Dios con respecto a la santidad de vida, lo que Dios desea para cada uno. Y podemos seguir así la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, mis hermanos, la Biblia, que debemos perdonarnos unos a otros. Eso es la voluntad general de Dios. Muchas personas, mis hermanos, están pensando, ¿cómo haré para descubrir la voluntad de Dios? Dios no me habla. Déjame decirte que la mejor manera en que Dios habla es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y si tú eres negligente, eres perezoso al leer la Biblia, realmente Dios no va a estar comunicándose contigo. Y tú debes buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, la voluntad de Él para ti. Y este es un aspecto, mis hermanos, es la voluntad general de Dios. Hay otro aspecto acerca de la voluntad, que es la voluntad personal de Dios. Por ejemplo, también lo vemos en la Biblia. Dios le habló de manera específica a personas. Por ejemplo, al apóstol Pablo, yo te he escogido, dice el apóstol, dice la Biblia, le habló el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y te he escogido para que tú hagas esto, otro, para que seas mi mensajero y lleves este mensaje ante reyes, ante príncipes, y lo hagas así. Esa es la voluntad especial o personal de Dios. Yo creo que Dios tiene estas dos cosas para ti y para mí. Una es la voluntad general, lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, y otra es la voluntad particular o personal. En cualquier caso, mis hermanos, tú y yo debemos estar buscando acerca de su voluntad y estar dispuestos a obedecerla. Debemos estar dispuestos a esto, mis hermanos. Déjenme decirles, este pasaje, 1 de Crónicas 28:10, dice en este pasaje que estamos examinando, dice de la siguiente manera: mira pues ahora que Dios, el Señor, Jehová, te ha escogido, te ha elegido
para que edifiques casa para el santuario. Le está diciendo David a Salomón. Dios te eligió. Es la voluntad de Dios que tú le edifiques casa a Él, a Dios. Y las últimas dos palabras son realmente importantes. David le dice a Salomón, esfuérzate y hazla. Haz esta la voluntad de Dios y esfuérzate en ello. ¿Lo puedes subrayar? Lo que está subrayado allí en el versículo. Subráyalo también, por favor, si eres tan amable. Subráyenlo, mis hermanos. Dice, esfuérzate y hazlo. Hazlo. La palabra esforzarse, mis hermanos, es importante. Lo que está indicando es que tú y yo debemos estar firmes, prontos para hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ha dicho. Debemos estar prontos, listos, a la orden, firmes en hacer lo que Dios nos ha mandado. Mis hermanos, tenemos que poner esta situación así. Es primera de Crónicas 28:10 en este pasaje. Y el anterior, mis hermanos, decía lo mismo, perdón, me salté este versículo, primera de Crónicas 28:7, dice, asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare, dice el versículo 7, a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Si se esfuerza, si pone atención. Dos veces repite en estos versículos, en el versículo 7 y luego en el versículo 10, repite lo mismo. Esfuérzate, pregunta por la voluntad de Dios. Y una vez que sepas lo que Dios desea de ti, esfuérzate, obedece, hazlo, pon manos a la obra, pon atención en esto. ¿Saben, mis hermanos? Hay situaciones en la vida en que es necesario obedecer y obedecer bien y obedecer pronto. Por ejemplo, cuando un aviador, mis hermanos, va guiándose, va dirigiendo un avión, un piloto va conduciendo un avión, supongamos que tiene pasaje en ese avión, y va conduciendo este avión y las condiciones atmosféricas no son adecuadas. No puede ver, mis hermanos, más adelante porque hay muchas nubes, está lloviendo y está atravesando las nubes. Sin embargo, hay una torre de control que le dice dónde debe guiarse, a qué altitud debe ir, a qué latitud, qué rumbo debe ir. Le dice tantos grados hacia el sur, tantos grados hacia el poniente, hacia el oriente, y entonces dirige el avión. Y debe dirigir el avión en la altitud, mis hermanos, y también la velocidad. ¿Cómo lo está haciendo esto? Lo está haciendo a ciegas. Pero está obedeciendo la torre de control, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de eso depende, de esta situación, depende, mis hermanos, precisamente que el piloto salga con vida y también todos los pasajeros. De esto depende. Déjame decirte, es importante que tú obedezcas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Deseas realmente recibir la bendición de Dios para ti? Debes estar dispuesto a obedecer a Dios. Si realmente quieres recibir la bendición de Dios, si quieres relacionarte con Él de manera adecuada, debes estar dispuesto a obedecer. Voy a ponerles un ejemplo de la Biblia, mis hermanos. Saúl fue elegido rey por el Señor. Esto está relatado allí en 1 Samuel 15. Si quieren abrir sus Biblias, mis hermanos, no lo tengo el pasaje en la pantalla, ni tampoco lo tienen ustedes en su boletín. Pero 1 Samuel 15 nos relata que en el primer versículo, mis hermanos, donde dice que un día Samuel le dijo a Saúl, te coroné rey de Israel porque el Señor me lo ordenó. La voluntad de Dios es que Saúl fuera coronado rey de Israel. Y estuvo así por algunos años, estuvo así por algún tiempo. Sin embargo, mis hermanos, Dios deseaba que Saúl le obedeciera en todas las cosas, en todo. Entonces, mis hermanos, le mandó a pelear contra los amalecitas, era un pueblo que vivía allí alrededor del pueblo de Israel, le mandó pelear y le dijo que tenía que acabar con todo, pero no tenía que tomar nada, no tenía que tomar ni dinero, ni los hombres, ni los bueyes, ni de las ovejas, ni de los camellos, ni nada.
no tenía que tomar botín de guerra. ¿Cuál era el objeto de esto? Para no contaminarse. Ese era el objeto. Porque Dios estaba utilizando al pueblo de Israel para disciplinar al pueblo de Amalek, a los amalecitas. Dios estaba utilizando al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, fueron a pelear y ganaron. Pero dice el pasaje, mis hermanos, ustedes leen más adelante y leen con atención este capítulo 15 de Primera de Samuel, dice que el pueblo de Israel tomó tesoro para sí, y también Saúl. Entonces, dice el versículo 10, si ustedes lo ven, 1 Samuel 15:10 dice, mis hermanos, que el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho rey a Saúl, porque nuevamente me ha desobedecido. Lo lamento, dice Dios. Lo puse por Israel, pero lamento esta situación. Lo he puesto como rey y nuevamente me ha desobedecido. Entonces, Samuel, atendiendo a las instrucciones de Dios, va con el rey Saúl para reconvenirlo acerca de esta situación. Y entonces, mis hermanos, voy a leer de los versículos del 17 en adelante de 1 Samuel. Yo tengo una versión de Nueva Biblia al Día y voy a leerlo en esta versión. Dice, aún cuando tú mismo pensabas que eras poca cosa, el Señor te ungió rey de Israel, le dijo Samuel a Saúl. Él te envió un mensaje y te dijo, ve y destruye completamente a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos hayan muerto. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar botín y a hacer exactamente lo que el Señor te prohibió que hicieras? Y Saúl contestó, pero yo he obedecido al Señor. Fui a donde me mandó, traje prisionero al rey Agag y maté a todos los demás, solo que los soldados han tomado lo mejor de las ovejas y de las vacas y del botín para ofrecerle al Señor sacrificio. Déjame decirte, la semana pasada, mis hermanos, yo les hablaba aquí acerca de esto, tan cerca de Cristo, tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y muchas personas creen que obedecen a Dios, pero simplemente están llenas de religiosidad. Muchas personas están llenas de religión. Es algo semejante. Saúl, mis hermanos, pretendía con esto ofrecerle un sacrificio a Dios. Y está lleno de religiosidad como muchas personas tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús, solo llenos de religión. Pero el punto fundamental, mis hermanos, de ser creyente, de ser cristiano, es ser obediente. Y el siguiente versículo lo dice, mis hermanos, 1 Samuel 15:22. Dice que Samuel le respondió a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios y Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este ejemplo para ti y para mí, mis hermanos, es que de nada vale ser religioso. No importa cuántas veces vengas a esta congregación, a esta iglesia, si en tu vida diaria no obedeces a Dios, si en tu diario vivir, con tu actitud, tus comportamientos, tus palabras, no estás honrando a Dios y no lo obedeces, de nada sirve, de nada vale. Dios no se complace tanto en los ritos, no se complace tanto en las ceremonias, más bien Dios se complace en que se le obedezca. Entonces, mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que entender es que el meollo de la vida cristiana tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con ser obedientes a Dios. Y si quiero tener una buena relación con Dios, tengo que obedecerlo, estar dispuesto a obedecerlo y hacerlo de manera diligente, pronto, rápido. Tengo que hacerlo así, mis hermanos. La verdad es que esto es a lo que el Señor nos está desafiando hoy. Si tú no has obedecido a Dios de esta manera, tienes que comenzar a hacerlo. Tienes que darte cuenta de esta situación en tu propia vida. Segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos relacionarnos bien con Dios? El segundo consejo que da David, mis hermanos, es este. Voy a reconocer a Dios. Reconoceré a Dios. Ponlo allí, por favor, en tu hoja.
reconoceré a Dios. ¿De qué se trata reconocer, mis hermanos? Déjame decirte que hace algunas semanas tuve una reunión con algunos amigos, mis hermanos, de hace 40 años. Yo era joven entonces, estaba saliendo de la preparatoria hace 40 años, mis hermanos. Justo estaba saliendo. Y entonces algunos se organizaron, contactaron, mis hermanos, algunos de las personas que estábamos allí en la preparatoria, y a varios los contactaron, y entonces se hizo una reunión en la escuela, donde todavía la directora todavía vive, se le tiene más de 90 años, y se le dio un reconocimiento a ella. Pero uno llegaba, mis hermanos, llegué yo un sábado temprano, fue esta reunión, y entonces llegué solo, no, sin mi familia, llegué, y empecé a ver a varios, mis hermanos, y algunos no los reconocía. Yo estoy seguro que algunos tampoco me reconocían a mí. Y entonces me dijeron, oye, tú eres, le digo, yo soy Andrés. Entonces, para que nos pudiéramos hablar bien, mis hermanos, entonces nos estábamos anotando en una tarjetita, en un pegote, mis hermanos, ahí poníamos nuestro nombre, el grupo último que tuvimos en la preparatoria, y nos lo estábamos pegando aquí, para que pudiéramos hablar, tú eres sutano, tú eres perengano. ¿Por qué? Porque uno ha cambiado. En 40 años, mis hermanos, uno ha embarnecido, le han salido canas también, las arrugas también. Y entonces esto era para poder reconocernos unos a otros. Sabes, mis hermanos, tú y yo debemos saber perfectamente bien quién es Dios. Podemos no saber quiénes son otras personas. Podemos no reconocer a otras personas, pero tú y yo debemos reconocer perfectamente bien quién es Dios, de quién se trata Él. Y esto es básico y fundamental para poder tener una relación adecuada con Él. ¿Quién es Dios? Cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba cautivo en Egipto, y Moisés fue llamado por Dios para que liberara al pueblo de Israel, Moisés le dice, Señor, ¿quién eres tú? Porque voy a ir con ellos y me van a preguntar, ¿quién te envió? Por lo menos dime tu nombre. Y allí Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y allí Dios estaba hablando de su eternidad. Pero así le dirás al pueblo de Israel, ese es mi nombre, díselos. Y entonces Moisés se dirigió con el pueblo de Israel, teniendo más clara en su mente una identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Tú y yo también debemos entender esto. David estaba preocupado también por esta situación con su hijo Salomón, y le da este consejo y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Reconoce al Dios de tu padre. Es decir, mis hermanos, tú y yo debemos estar ciertos, saber, mis hermanos, quién es Dios. Saber verdaderamente, mis hermanos, cómo es Él. Tú y yo tenemos que hacerlo. Mis hermanos, ¿qué debemos reconocer en Dios? ¿Qué es lo que tú y yo debemos reconocer en Dios? ¿Saben, mis hermanos? Hay personas que son expertas, son rastreadores para buscar las pistas de una persona o de un animal. Y entonces, mis hermanos, van buscando, por ejemplo, una ramita rota, o por ejemplo, van buscando, mira, pasó aquí hay una huella, y lo van haciendo, mis hermanos, ven detalles que otras personas no ven. Déjame decirte que en cierta ocasión a un hombre que era cristiano, era rastreador, le preguntaron en cierta ocasión si creía en Dios, si él conocía de Dios y cómo podía buscar de Dios. Y él decía, mira, mirando la arena, descubro por las huellas si un hombre o un animal pasaron por aquí. De la misma manera, si veo el mundo por las huellas que en él descubro, adquiero la certeza de que allí pasó Dios. ¿Sabes? Tú y yo podemos tener la certeza de quién es Dios y qué puede hacer, y que podemos reconocerlo. Hay un pasaje que leímos al principio de este culto, mis hermanos, y yo les invito a que lo leamos otra vez, este pasaje. Vamos a leer este pasaje. Dice este versículo, mis hermanos, o este capítulo, estos versículos de 1 de Crónicas 29, del 10 al 12. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Vamos a leer este versículo. Les invito a que lo leamos. Dice así:
Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová ante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Pueden subrayar, mis hermanos, esta parte donde dice desde el siglo y hasta el siglo? Subrayenlo, por favor. Son tan amables. Vamos a continuar leyendo el pasaje, mis hermanos. La segunda parte de este pasaje dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En este pasaje, mis hermanos, podemos ver varias cosas acerca de Dios. En primer lugar, mis hermanos, si se quieren ir subrayando lo que está aquí en este pasaje, dice: tuya es, Señor, el honor. Y luego, todas las cosas son tuyas. Y luego, si pueden subrayar, tú dominas sobre todo. Y luego dice: en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Estas partes de estos versículos, mis hermanos, que les pedí que subrayaran, nos dicen varias cosas de Dios, que nos permiten reconocer quién es, mis hermanos, y nos permiten precisamente poder relacionarnos mejor o bien con nuestro Dios. En primer lugar, mis hermanos, lo que nos dice este pasaje es que Dios es eterno. Dios es eterno. El versículo 10, mis hermanos, si ustedes lo ven en su boletín, dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú, Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Lo que está hablando es acerca de la eternidad de Dios, de que Dios es eterno. Dios es así. En segundo lugar, mis hermanos, dice el pasaje que hemos leído, que todo el honor es de Él, todo el honor le pertenece. Tú puedes tener logros en tu vida, pero déjame decirte, estás aquí por una razón: para darle el honor a Dios, no para que tú recibas el honor. Todo el honor le pertenece a Él, es de Él, es digno de Él, solo Dios. Todo el honor es de Él. Anótalo, por favor. En tercer lugar, dice el versículo 11, mis hermanos, también que todo le pertenece. Dice el versículo que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo es tuyo, todo lo que está en el universo. Tú eres el creador y todo te pertenece, y aún nuestras propias vidas, todo es de Dios, dice el pasaje, mis hermanos. También dice el versículo, mis hermanos, que Él tiene dominio sobre todo. Él controla todas las situaciones, Él tiene el control sobre todas las circunstancias. Dios tiene control sobre todas las cosas. Dice la Biblia, mis hermanos, que ni aún un cabello nuestro cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Dios tiene todo control, todo dominio, dice este pasaje, mis hermanos. Dice allí que tú dominas sobre todo, dice el versículo 12. Tú tienes todo dominio sobre todas las cosas, dominas todo, tienes todo control. Y finalmente, mis hermanos, dice el pasaje, que Él es el que da bendiciones. El mismo versículo 12 de este pasaje que estamos leyendo, 1 Crónicas 29, dice: en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué quiere decir? Cuando algo bueno te pasa, déjame decirte, Dios te ha estado bendiciendo, te da bendiciones en todas las cosas. Es más, déjame decirte, Dios siempre bendice, Dios no maldice. Porque cuando alguien dice, mis hermanos, o cuando dice es maldecir, mis hermanos, el que lo está haciendo dice que es malo. No,
Dios es bueno. Y siempre, mis hermanos, recibimos bondades, bendiciones de parte de Él. Y lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, está haciendo patente que Dios es el generador de toda clase de bondades y de bendiciones. Dice, en tu mano está dar la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Estas son, mis hermanos, 5 cosas que tú y yo tenemos que reconocer de Dios. Tenemos que reconocerlo. ¿Saben, mis hermanos? A veces, ya cuando no traigo lentes, no veo bien de cerca, mis hermanos, me hace falta, no puedo leer muy bien, a veces tengo que agarrar mi celular y tengo que ponerlo, mis hermanos, y agrandarle porque no veo si no traigo los lentes. O cuando estoy trabajando en la computadora me tengo que acercar bien. De lejos, mis hermanos, veo más o menos, pero también me está fallando la vista. Entonces, por eso traigo estos lentes, son bifocales, mis hermanos, para poder ver de lejos y también poder ver de cerca y poder reconocer bien las cosas. Déjame decirte, tú y yo tenemos que tener lentes espirituales para poder ver bien a nuestro Dios y reconocerlo a Él en todas las cosas, en cada circunstancia de nuestras vidas. Tenemos que reconocer bien a nuestro Dios, mis hermanos, y entender que Él es el eterno Dios, el que da bendiciones. Tenemos que reconocer que Él tiene el control sobre todas las cosas y que domina sobre todo. Tenemos que reconocer que todas las cosas son de Él, incluyéndonos tú y yo. Todo le pertenece y además, mis hermanos, Él merece todo el honor. Esto es lo que tú y yo tenemos que reconocer. ¿Quieres relacionarte bien con Dios? Tienes que entender quién es Dios y reconocer a Dios en cada circunstancia de tu vida. Tercer lugar, mis hermanos, el tercer consejo de David a Salomón es este, mis hermanos. El tercer consejo para relacionarme bien con Dios es: serviré a Dios. Pon la palabra serviré en el espacio que tienes allí, por favor. Serviré a Dios. ¿Saben, mis hermanos? El servicio a Dios es el mejor consejo que podemos obtener de su palabra. Precisamente la Biblia nos lo da continuamente, nos dice, mis hermanos, cómo debemos servir a Dios y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. A Dios hay que servirle, mis hermanos. Por ejemplo, Deuteronomio 13:4. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos, este pasaje? Deuteronomio 13:4. Está en la pantalla, también en su boletín. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Pueden subrayar eso, mis hermanos? Moisés está hablando con el pueblo de Israel. Dice, tienes que hacer esto, le dice al pueblo. Pero es un consejo también para ti y para mí. Tenemos que andar siguiendo a nuestro Señor, temerlo, es decir, honrarlo, respetarlo, obedecerlo, como ya vimos en un consejo anterior, escuchar su voz. Y dice aquí de manera muy clara, a Él, solo a Él tenemos que servirlo y solo a Él tenemos que seguir. Eso es lo que dice este pasaje de Deuteronomio 13:4, mis hermanos. Tenemos que hacer esto delante de Dios, servirle. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos ha dado capacidades, talentos. Nos ha dado a cada uno de nosotros dones con los cuales, mis hermanos, podemos ser de bendición para otras personas. Cuando somos de bendición para otros, Dios nos está utilizando para su servicio. Por eso es que Jesús decía, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeños, un vaso de agua le dieron a este, a mí me lo hicieron. ¿Por qué? Porque como dice el canto infantil, mis hermanos, que algunos quizás conozcan, dice, sirviendo a otros es que sirvo a Dios. Es así, sirviendo a otros, es que puedo servir a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con los dones, con los talentos, con las capacidades que Dios nos ha dado, mis hermanos. Podemos hacerlo. La verdad es que algunos esperan para servir a Dios hacer grandes cosas. Pero déjame decirte que es en las pequeñas cosas o en las grandes, no importa, donde Dios nos haya colocado,
Eso tenemos que hacer y hacerlo bien para servir a Dios. Había un hombre, mis hermanos, que se llamaba William Carey, Guillermo Carey, mis hermanos. Este hombre se dedicaba a hacer zapatos. Este hombre, mis hermanos, cortaba el cuero, lo moldeaba, le daba forma, y luego ponía suelas de cuero y le ponía clavos y lo hacía bien. Y era muy bueno haciendo zapatos en su época. Cuando le preguntaban por qué hacía zapatos, dice, lo hago para Dios. Utilizaba esos zapatos, mis hermanos, esos zapatos eran utilizados para colocarlos en los pies de otras personas. Y él decía, cuando hago zapatos sirvo a Dios porque estoy haciendo los zapatos que Él me dio esta capacidad y lo hago para que puedan ser colocados en los pies de otras personas. Este hombre, escuchando el llamado de Dios, respondió al llamado de Él para ser misionero en la India. Y hacia allá se dirigió. Como no tenía mucho dinero para pagar su pasaje para ir hacia la India, entonces decidió trabajar como camarero en un largo viaje que duraba unos 3-4 meses en barco desde Inglaterra hasta la India. Él se costeó su propio pasaje pagándolo, sirviendo como camarero. Dios le había llamado a ser misionero, pero él estaba costeando este llamado de Dios para su propia vida. Y allí lo trató de hacer lo mejor que pudo. Llegó a la India y allí, mis hermanos, comenzó a predicar la palabra de Dios este hombre, William Carey. Y no obtuvo mucha respuesta. No hubo muchas respuestas, mis hermanos. Él estaba convencido de que Dios le había llamado a ser misionero y lo quería tener allí en la India. Pero no vio mucha respuesta durante varios años a sus esfuerzos evangelísticos. Hasta que se dio cuenta que muchas personas que estaban ahí ni siquiera sabían leer. Y lo que necesitaban las personas era aprender a leer. Entonces, Dios le dio un talento natural para aprender idiomas. Le dio un talento natural para aprender otras lenguas. Y entonces comenzó, mis hermanos, a traducir la Biblia. La comenzó a traducir del inglés, la comenzó a traducir a diferentes idiomas, a diferentes lenguas de la India. Y así lo hizo. Cuando él hizo esto, mis hermanos, y las personas comenzaron a aprender a leer, porque solo tenían el idioma hablado, no era idioma escrito, y él entonces a las palabras, mis hermanos, les empezó a dar forma, a hacer un lenguaje escrito de varias lenguas hindúes. Y comenzó a traducir la palabra de Dios, y Dios le dio una gran bendición. Montó una imprenta, y luego 2, y luego máquinas más grandes para poder imprimir la palabra de Dios a diferentes lenguas hindúes. Por esta razón, mis hermanos, el gobierno de la India le reconoció grandemente, y aún ahora, 2 siglos después, el gobierno de la India sigue profundamente agradecido con este hombre. Pero más allá de esto, mis hermanos, esa fue la manera en que Dios le utilizó para llegar a otras personas y darles el evangelio. Dios le dio un talento natural para aprender estos idiomas y poderlos escribir y hacer estas traducciones a diferentes idiomas lo hizo él. ¿De dónde sacaba el tiempo? No lo sé, mis hermanos, pero se apreciaba, él se esforzaba en hacerlo continuamente. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Por qué les cuento la historia de este hombre? No importa en el lugar donde Dios te tenga, tienes que hacerlo bien y allí servir a Dios. Como zapatero, como camarero, o como misionero o traductor de la Biblia. No importa. Lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo. Y hazlo para servir a Dios y hazlo bien. Hazlo así. ¿Cómo debemos servir a Dios, mis hermanos? De 2 maneras. En el pasaje que estamos observando, en el pasaje que estamos revisando, mis hermanos, de 1 de Crónicas 28, nos dice de qué manera debemos servir a Dios. Y aquí están. En primer lugar, no importa lo que sea, lo que Dios te haya mandado a hacer, no importa si es algo pequeño o algo grande, tú tienes que hacerlo con sinceridad. Anótalo, por favor. Tienes que hacerlo con sinceridad.
Dice el pasaje, 1 de Crónicas 28:9, dice, y sírvele con corazón, ¿cómo dice? Perfecto, es decir, sin doblez, con sinceridad, sírvele a Dios. Es decir, no esperes sacar ventaja, no esperes sacar provecho para ti. Sírvelo con sinceridad, dice el pasaje, hagas lo que hagas. Segundo lugar, mis hermanos, dice, sírvelo de buena voluntad. De buena voluntad. El mismo pasaje, mis hermanos, el mismo versículo así lo expresa. Dice, sírvelo con corazón perfecto y con ánimo, ¿cómo dice, mis hermanos? Voluntario, es decir, buena disposición. Hazlo con buena disposición, con buena voluntad. ¿Sabes? El servir a Dios es una decisión. Nadie te va a conminar a hacerlo. Es una decisión personal. Si lo haces, hazlo bien. Hazlo de buen ánimo, con ánimo voluntario. ¿Sabes? No debemos servir a Dios obligados por las circunstancias, ni con pesar. Algunos sirven a Dios por culpa. Tampoco debe ser así el servicio a Dios, por sentirte culpable. De ninguna manera, ni con pesar, ni con dolor en tu corazón, sino con gozo, con ánimo pronto a hacerlo. Esas son las dos maneras de servir a Dios, hagas lo que hagas, sea poco o sea mucho. Si tú deseas relacionarte bien con Dios, debes estar dispuesto a hacer esto. Debes estar dispuesto a hacer esto. Y este es el desafío, lo que la palabra de Dios nos está desafiando hoy en esta mañana. Por último, mis hermanos, el último consejo de la palabra de Dios para relacionarnos bien con Él es este. Me conservaré puro para Dios. Me conservaré en pureza para Dios. Anótalo, por favor. Me voy a conservar en pureza para Dios. La verdad, mis hermanos, el versículo 9 nos da otro consejo. Dice 1 de Crónicas 28:9. Jehová escudriña los corazones. ¿Lo puedes subrayar? Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Él ve lo que está dentro de cada corazón, dentro de cada persona, conoce lo que pensamos y aún los motivos, las intenciones nuestras, Dios las conoce. Dios conoce todo lo nuestro. Así dice la palabra de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, el Salmo 139, versículo 4, del 1 al 4, dice, oh Jehová, tú me has examinado. Tú me has examinado. El salmista está diciendo, David, está diciendo, Señor, tú me has examinado, ves mi interior, y dice, y has conocido. Tú me has examinado y me has conocido. Y luego agrega, mis hermanos, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, cualquier situación, cualquier acción, tú la conoces, Señor. Y agrega el pasaje, has entendido, si lo puedes subrayar, desde lejos todos mis pensamientos, lo que yo pienso, tú lo sabes, Señor. Y agrega aquí el pasaje, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo sabes. El salmista tenía esta convicción. Dios sabía todas las cosas. Uno de los atributos de Dios, mis hermanos, es la omnisciencia. Dios sabe todo. Y este salmo en particular habla acerca de la omnisciencia de Dios y también de su omnipresencia. Si ustedes luego lo leen completo este capítulo de este salmo, podrán entender, mis hermanos, que Dios también aquí habla acerca de esto otro, del carácter de Dios, de su omnipresencia. Y el salmista termina, Señor, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor Jehová, tú la sabes toda. Yo le subrayé esas palabras en estos versículos y quiero que tú los subrayes también, porque nos dan idea, mis hermanos, de lo que Dios sabe de ti y de mí es todo. Nada hay que se quede fuera del conocimiento de Dios. Este era lo que David, el salmista, tenía y reconocía con respecto a Dios, y es algo que tú y yo debemos entender. Dios sabe
todas las cosas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si Dios sabe todo, sabe nuestros pensamientos, sabe nuestras palabras, sabe nuestras motivaciones internas, sabe nuestras emociones y lo que estamos sintiendo también, entonces, mis hermanos, Dios conoce todo nuestro interior. Y conoce Dios si hay maldad o bondad dentro de nosotros. Dios lo sabe. Dios sabe, mis hermanos, cuando hacemos algo con motivos ocultos, no adecuados. Dios lo sabe. Dios sabe, mis hermanos, cuando hacemos las cosas con un corazón puro, buscando el bien de otros. Dios lo sabe. Como Dios sabe todo, ¿qué es lo que debe de encontrar en nosotros? Cosas que le agraden en ti y en mí. Cosas que sean santas. Cosas que sean buenas. Eso es lo que Dios debe encontrar dentro de nosotros, porque Dios lo sabe todo. Y nada podemos ocultar de Él. Dios no lo podemos ocultar. ¿Saben, mis hermanos? En vista de que Dios sabe todo, Dios sabe todo de ti y de mí, tú y yo también debemos hacer un examen particular. Dios lo sabe, pero tú y yo tenemos que hacer un examen. Un hombre, mis hermanos, se llamaba Juan Fletcher. Este hombre era considerado el hombre más santo en Europa y en América, en el mundo conocido en su época. ¿Por qué? Porque diariamente se examinaba a sí mismo para saber si su proceder, si su conducta, si sus palabras estaban de acuerdo con los planes de Dios. Y él se hacía las siguientes preguntas. Quizás tú te las puedas hacer, porque es un examen. Y de verdad, déjame decirte, si tú deseas crecer espiritualmente, debes reflexionar acerca de tu propia vida y examinarte a ti mismo. No es obra de la suerte, no es obra de la casualidad, del azar, el que tú puedas crecer espiritualmente. Tú debes reflexionar acerca de tu propia vida. ¿Para qué? Para que puedas enmendar el camino y alinearte con la voluntad de Dios. Debes hacer esto. Este hombre Fletcher, mis hermanos, Juan Fletcher, se preguntaba a sí mismo diariamente. Quizás quieras anotarlo, tienes allí algún espacio en notas. Dice allí, mis hermanos, lo que él decía. Déjame decirte el examen, lo voy a leer lentamente para que tú lo puedas escribir. Dice: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. Déjame repetírtelo, este es el examen. Es un examen personal que tú debes hacerte, déjame decirte. Desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes o equívocos cuando me desperté esta mañana. Fíjate bien, a veces podemos despertarnos en la mañana con pensamientos adecuados, buenos, pero a veces no. Y esto es algo que hay que reflexionar. Segundo lugar, este hombre se preguntaba: ¿me he acercado a Dios en oración? ¿O he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? Pregúntatelo. ¿Me he acercado a Dios en oración? ¿O he estado dando lugar a la pereza y desidia espiritual? Por eso no has orado. Pregúntatelo a ti mismo, para que puedas examinar tu vida. Tercer lugar, este hombre Fletcher se preguntaba a sí mismo: ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado? ¿O ha sido avivada mi fe por haberla puesta en actividad hoy? ¿Se ha debilitado mi fe por no haber velado? ¿O mi fe ha sido avivada por haberla puesto en actividad o en práctica el día de hoy? Cuarta pregunta que se hacía este hombre, mis hermanos: ¿he andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? ¿He procurado
he andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas. Ese es un examen. Y sigue estas preguntas, mis hermanos. Déjame decirte la última. Mis palabras y mi vida el día de hoy han honrado el Evangelio de Cristo. Mis palabras y mi vida el día de hoy han honrado el Evangelio de Cristo. Son solo algunas preguntas que este hombre se hacía. Si tú las quieres completas, dímelo, yo te las puedo enviar. Se las puedo enviar por mensaje o por correo, como ustedes me digan. Pero es necesario que tú hagas un examen de tu propia vida. Si Dios nos examina, ¿por qué tú y yo no hemos de examinarnos? ¿Sabes? Yo creo que tú y yo debemos vivir en pureza delante de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, que sin santidad, como dice mis hermanos, nadie verá a Dios. Examina tu vida, ve si hay santidad, si hay pureza, porque esto a Dios le agrada. Dios te conoce y conoce tus pensamientos más íntimos, las cosas más vergonzosas que tú has hecho y quizás nadie sabe, ni tus familiares, Dios las conoce. Dios sabe todo lo que tú hablas y lo que vas a hablar. Dios lo sabe. Por eso, tú y yo, mis hermanos, debemos seguir el consejo de la palabra de Dios y andar en temor y temblor, dice la Escritura, andando en santidad de vida delante de Él. ¿Quieres relacionarte bien con Dios? Debes estar dispuesto a hacer esto. Déjenme terminar, mis hermanos. Lo que he tratado de compartirles el día de hoy, mis hermanos, son 4 consejos para relacionarnos con Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer para crecer espiritualmente, para tener una mayor estatura espiritual, es buscarlo a Él, relacionarnos con Él, como se los he comentado el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? 4 cosas. Debemos estar dispuestos a obedecerle a Él. Segundo lugar, tenemos que reconocerle a Él. ¿Quién es? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es? ¿Cómo actúa en nuestras vidas? Y tener lentes espirituales para verlo actuar en nuestras vidas en cada circunstancia, en cada momento. Tercer lugar, mis hermanos, debemos tú y yo servirle en lo que Él haya dispuesto para ti y para mí, poco o mucho, pero debemos servirle, mis hermanos, con ánimo pronto, con diligencia, con un corazón perfecto, con sinceridad. Y finalmente, en cuarto lugar, lo que tú y yo tenemos que hacer para relacionarnos de manera adecuada con Dios es andar en pureza. Tratar de vivir en la mayor pureza y santidad que nosotros podamos. En la clase, mis hermanos, que tenemos, y les recuerdo, tenemos clases de escuela dominical hoy, después de esta predicación. En la clase, mis hermanos, les decía la semana pasada, o hace 2 clases, hay 2 aspectos relacionados con la santidad. La santidad posicional, es decir, cada creyente es santo porque el Señor lo ha apartado para sí. Pero también, mis hermanos, tenemos que reconocer la santidad progresiva, es decir, que cada día que pase, yo vaya viviendo más en pureza, más apartado para mi Señor. Y son los 2 aspectos de la santidad. Una es la santidad de posición, uno es apartado para Dios, y la otra, mis hermanos, es que cada día que pase, es una santidad progresiva, cada día que pase, yo pueda andar en mayor pureza delante de Dios. Lo que yo te pregunto hoy en esta mañana es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente lo harás? ¿Harás estas 4 cosas? Yo espero que sí. Verdaderamente espero que sí, para que tú puedas relacionarte bien con Dios. Por favor, mis hermanos, si se pudieran poner de pie, si son tan amables. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad.
Gracias por tu cuidado fiel. Gracias por tu amor, mi Señor. Gracias porque nos has permitido examinar tu palabra. Pero mi Señor, no solo queremos oír tu palabra y no ponerla en práctica. No deseamos eso, mi Señor. Sino después de haber escuchado tu palabra, queremos practicarla. Y esta es la respuesta que queremos dar hoy, mi Señor, y siempre. Queremos obedecerte a ti en todo lo que tú nos has mandado y nos mandes. Queremos, deseamos, anhelamos, mi Señor, buscar de ti y de tu voluntad para vivir en el centro de tu voluntad, de lo que tú deseas. Concédenos esto, mi Señor, que cada vez que veamos tu palabra, tú nos hables y nos indiques lo que quieres de nosotros. Que, Señor, podamos ser lectores ávidos de tu palabra para buscarte a ti y buscar tu voluntad. Y danos un corazón bien dispuesto y diligente, mi Señor, para obedecerte en todas las cosas. También, mi Señor, en Cristo Jesús, te pedimos, Padre Celestial, que, bendito Señor, nosotros podamos servirte, que podamos ser instrumentos en tus manos, instrumentos de bendición para los que nos rodean, para nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Úsanos, mi Señor, donde quiera que estemos. Usa a mis hermanos, úsame a mí. Y permite, Señor, que podamos hacerlo también con diligencia, que podamos servirte de manera voluntaria. Concédenlo, mi Señor, por favor. Padre Celestial, déjanos andar en pureza, en santidad de vida. Permite, Padre Celestial, que podamos, mi Señor, continuamente morir al viejo yo y al pecado y vivir renovados en Cristo cada día. Permítenoslo, mi Padre Celestial. Sé con esta congregación, sé con mis hermanos, con cada uno, mi Dios. Permítenos, Padre Celestial, seguir de cerca, obedeciéndote, sirviéndote, amándote, honrándote en todas las cosas. Permite, Padre Celestial, que nuestros ojos espirituales estén bien abiertos para verte a ti, Señor nuestro, en cada circunstancia y reconocerte a ti, mi Dios, en cada situación de vida. Concédelo, mi Señor. Y te pido para mis hermanos, si alguno está tomando una decisión con respecto a ti y a su relación contigo, si alguno ahora mismo está tomando alguna decisión, te pido que tú le ayudes en esa decisión. Te suplico, mi Señor, que tú seas con esta iglesia y los que verán este video también en internet, sé con ellos. Te suplico, Padre Celestial, que tú lo llenes todo en nuestras vidas y concédenos, Padre bendito, que cada día que pase en nuestras vidas vaya siendo formado un carácter a semejanza de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es santa y buena y justa. Y gracias por tu palabra porque sé, mi Señor, que no vuelve vacía a ti. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.